parte, dado que ya están los intervinientes y la defensa penal pública se incorpora al desarrollo de esta audiencia, informo que en forma previa, durante la mañana, se planteó una incidencia por parte de la querellante Consuelo Lagos por el CENAME respecto a la publicidad de la audiencia, y este magistrado solicitó, teniendo en cuenta en vista el principio de publicidad que rige ¿no es cierto?, es que es un principio inspirador establecido en el Código Procesal Penal, teniendo en cuenta también que en realidad estos hechos han sido profusamente divulgados por todos los medios de comunicación con anterioridad, y teniendo en consideración además las motivaciones, o más bien los argumentos que van a ser vertidos en esta audiencia, que son más bien de carácter técnico y no de detalles de lo que pudo haber ocurrido, que este magistrado decidió rechazar la incidencia en cuanto a limitar la publicidad de esta audiencia y en cuanto a impedir que se pudiese transmitir vía streaming directamente el material que se está generando el día de hoy. Eso lo dejo constancia a los intervinientes. Ahora sí voy a pedir a los intervinientes que se individualicen, partiendo por la Fiscalía. Buenas tardes, magistrada Claudia Primanzi Chayuelo, fiscal regional de Valparaíso, y me acompaña. Buenas tardes, magistrada. Por el Ministerio Público comparece la fiscal adjunto María José Bowencillo. Muy bien. Don Andrés Lagos, vamos a partir por él. Buenas tardes, su señoría. Por la Intendencia Regional de Valparaíso comparece Andrés Lagos Levancini, y me acompaña el señor Intendente. Está sin micrófono. Muy buenas tardes, su señoría. Comparezco como coesquerellante Jorge Antonio Martínez Durán, en mi calidad de intendente de la región de Valparaíso, domiciliado para estos efectos en calle Melgarejo, 669 de Valparaíso. Muy bien. Por la intendencia entiendo que había un abogado más. Sí, su señoría, comparece el abogado Pedro Guerrero Rivera en representación de la Intendencia de Valparaíso. Muy bien. Don Patricio Olivares. Buenas tardes, su señoría, a todos los intervinientes presentes. Patricio Olivares Rodríguez, con domicilio y forma de notificación ya registrado ante este tribunal, en representación del padre de la víctima, don Ulises Arnaldo Cornejo Miño. Don Roberto Vázquez. Gracias a todos, buenas tardes. Abogado Roberto Vázquez Hidalgo, en representación de la querellante Ilustre Municipalidad de Villa Alemana. Muy bien, por el CENAME, doña Consuelo Lagos. Buenas tardes, magistrado. Eso. Sí. Comparece en esta audiencia en calidad de querellante en representación del Servicio Nacional de Menores, la abogada Consuelo Lagos Buxton. Muy bien, doña Patricia Muñoz. Buenas tardes, señoría. Comparece Patricia Muñoz García, defensora de la niñez de Chile, en representación de la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Muy bien, ahora la defensa. Buenas tardes, magistrado, a los demás intervinientes. Comparece el defensor penal público Dagoberto Pastén. Soy el defensor local jefe de la Defensoría de Quilpué y Villa Alemana, y vamos a comparecer en esta audiencia en conjunto con el defensor penal público, don Matías Busto, que pasa a individualizarse. Buenos días, buenas tardes ya, señoría. Comparece efectivamente el defensor penal público. Lo hago en representación del imputado. Mi forma especial de notificación y domicilio están registradas previamente en el tribunal. Sí, no es necesario hacerlo público. Como ya se lee, en el caso de aquellas instituciones que tienen más de un abogado conectado, les pido que se organicen para que sea uno de los abogados que haga las alegaciones, porque no admitiré una duplicidad en las alegaciones. El imputado, su nombre completo. Hugo Humberto Bustamante Pérez. Su número de cédula de identidad. 9872-116-9. Su domicilio. Calle Covadonga, 641 Peña Blanca Norte. Muy bien. Se encuentran acá presentes por este sistema, esta plataforma Zoom, dos abogados, pero el que va a ser asignado a usted, entiendo, es don Matías Bustos. A él le va a corresponder representarlo el día de hoy, y está acompañado por el defensor comunal jefe, don Dagoberto Pastén. Le voy a hacer algunas consultas respecto de su detención. ¿Cuándo fue detenido usted?
en horas de la tarde de ayer, pero no recuerdo la hora. Porque andaba ¿Quién sin lo internet. detuvo? ¿Quién lo detuvo? La PDI. ¿La PDI le informó a usted el motivo de su detención? Sí, era porque podía estar involucrado en lo de Ámbar. Ya. ¿Le informaron a usted sus derechos? ¿O le Sí. explico? Le explico. ¿Le informaron que usted tenía derecho a un abogado o derecho a guardar silencio? Sí, ¿Fue objeto de algún maltrato de parte de los funcionarios de la PDI? ninguno. Muy bien. ¿La defensa requiere que se explique las circunstancias de la detención? Sí, señoría, antes favor, de proceder al control de detención propiamente tal, sí me permito, si su señoría me lo permite a su vez, hacer presente lo siguiente. El día de ayer, una vez que a través de los medios de comunicación se informó de la detención del señor Bustamante, en nuestro rol de Defensoría Penal Pública, inmediatamente nos comunicamos tanto con la señora fiscal a eso de las 3 de la tarde, como también con su señoría, para efectos de saber las circunstancias, si era efectiva la detención, y sobre todo las circunstancias de si el señor Bustamante tenía o había designado un abogado de confianza. Cuestión que el día de ayer, a eso de las 3 de la tarde, fue confirmada tanto por la señora fiscal como por su señoría. Hago presento esto porque para nosotros es fundamental que al momento de que cualquier ciudadano resulte detenido, su derecho fundamental es la designación de un abogado de confianza. Así por lo demás está plasmado en nuestra cultura jurídica desde el Código de Procedimiento Penal Inquisitivo de 1906, en el antiguo artículo 67, y por lo tanto, a partir de allí, nosotros no podíamos intervenir en esa relación de confianza entre el detenido y su abogado defensor que él mismo había designado. A partir de allí, el día de hoy, efectivamente, se nos pide la comparecencia a esta audiencia, toda vez que el defensor, el abogado que él designó, no compareció a la audiencia de control de detención, y por lo tanto, en nuestro rol de Defensoría Penal Pública, nuestro mandato legal y nuestra misión es justamente otorgar defensa penal técnica de calidad a aquellas personas que no tienen asignado un defensor de confianza, como es el caso. Se nos ha otorgado por parte de su señoría un plazo de 2 horas para efectos de poder satisfacer además los derechos que el imputado tiene, sobre todo aquellos que dicen relación con los previstos en el artículo 8.2, letra C de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto es tener el tiempo necesario para preparar la defensa y también estar en conocimiento de los antecedentes en el cual se funda la detención, cuestión que se han visto satisfechos al menos, puesto que desde las 12 del día se nos entregó vía correo electrónico por parte de la señora fiscal los antecedentes de investigación, y fue la razón además que previa conversación con su señoría le solicitamos prorrogar la audiencia en media hora para efecto de que se cumpliera lo ordenado por usted, esto es que la prórroga fuera de 2 horas. En esa circunstancia es que con los antecedentes que se nos entregaron estamos en condiciones, por lo tanto, de ejercer el derecho de defensa técnica que le asiste al señor Bustamante en esta audiencia de control de detención. Sin perjuicio de todo aquello, voy a solicitar a su señoría, antes del control incluso, si como no hubo defensor y por lo tanto la audiencia anterior, la presencia de un defensor, sea privado o público, es una condición de validez de la misma, lo que puede traer como consecuencia la nulidad, por lo tanto, de la audiencia que se realizó a las 11 de la mañana, toda vez que el imputado compareció solo. Voy a solicitar información respecto de las personas que aparecen al menos compareciendo el día de hoy en su calidad de querellante. Específicamente, no lo voy a pedir respecto de las instituciones que sabemos que formalmente tienen por mandato legal la facultad de presentar querella, como es la señora defensora de la niñez específicamente. Pero sí respecto de los otros intervinientes, porque me parece
apropiado acotar y, como he referido precedentemente, esta audiencia y todo el proceso penal es un proceso de carácter técnico y por lo tanto, mientras más técnico sea el proceso, más legítima va a ser la consecuencia del mismo, partiendo por la existencia de un defensor penal público, por supuesto. Y en ese sentido voy a solicitarle a su señoría primero, una de las personas que está compareciendo, don Patricio Olivares, lo hizo como representante de, entiendo, el padre de la víctima. ¿Existirá en este caso algún patrocinio formal para efecto de que el señor comparezca como representante de la víctima? Y de existir, hago presente que no podrá hacer solicitudes en la audiencia del día de hoy. En segundo lugar, hay una serie de querellas. Indiqué que excluyo la solicitud respecto de la defensora de la niñez porque hay un mandato expreso en el artículo 16 de la ley que la regula respecto de su facultad de querellarse. Pero sí, respecto de todos los demás, voy a solicitar que se me notifiquen, en mi calidad de defensor local jefe y ahora también de defensor del imputado, cada una de las querellas que se presentaron, porque es necesario ver los fundamentos normativos y por lo tanto me voy a reservar el derecho de solicitar la exclusión de estos, si corresponde, por supuesto, en la audiencia que se realizará seguramente el próximo lunes. Señorita. Bien. A ver, un momento. A ver, doña Patricia Muñoz, ¿desea intervenir? Sí, en el mismo sentido planteado por el abogado defensor penal público, yo ya de alguna manera lo esbozaba en la audiencia de las 11. Sí, usted lo esbozó. La exigencia legal para las instituciones tiene que ver con que las leyes orgánicas contemplen específicamente la facultad de presentar querellas, ni la municipalidad, ni la intendencia en este caso, y Sename, desde nuestro punto de vista, también de manera cuestionable tienen esa legitimidad, y nosotros no hemos recibido tampoco la notificación de la querella de la intendencia. Las otras sí no fueron notificadas, pero el escrito de la intendencia no lo tenemos y solicitaríamos eso para poder hacer valer también las peticiones en su momento, conforme lo ha descrito el abogado defensor penal. A ver, como no es el motivo principal de la audiencia, en aras ¿no es cierto?, también para que la discusión sea clara, y teniendo en cuenta que muchas de las querellas fueron presentadas el día de hoy, fueron proveídas algunas por mí y otras por el magistrado Ignacio Dana, entonces yo creo que lo conveniente es que se notifiquen de las querellas el día de hoy y que ustedes planteen, ya sea, y creo que lo ideal es por escrito, lo que ustedes quieren señalar respecto a las querellas, puesto que ellas están aceptadas por el tribunal en primera instancia y por lo tanto habría que pedir o la reposición o ejercer los recursos que en derecho correspondan. El tribunal en todo caso le queda absolutamente claro que respecto de la defensa es necesario que se le notifiquen todas las querellas interpuestas y que en definitiva solamente el día de hoy van a ser recién notificados o quizás el día de mañana, y que por lo tanto los plazos para recurrir de esas decisiones no se van a contar desde la fecha que se proveyeron las querellas, sino obviamente a partir del momento que se ha notificado. Muy bien. Le voy a pedir a la señora fiscal entonces que dé cuenta de los antecedentes de la detención. Su señoría, disculpe, antes de que la señora fiscal le exponga, disculpe. Sí. Usted hizo una advertencia previa respecto de la solicitud de la señora querellante de Sename, que yo la vi, además, en la audiencia que se ventiló, porque estaba pendiente de lo que iba a pasar, por supuesto, por lo que podía ocurrir. Y sin perjuicio de lo que indiqué previamente, de que era condición de validez de esa audiencia, la existencia, comparecencia de un defensor, porque así además lo sanciona la ley. Lo que voy a hacer presente es que entiendo que fue la conversación además que tuve con la señora fiscal titular de la causa, que en esta audiencia solo se van a ventilar asuntos relativos al control de detención, porque si se van a hacer detalles en respecto de la imputación que se va a formular, claramente yo también me voy a oponer a la publicidad porque hay una doble afectación que podré explicar, pero si la condición es que es solamente de carácter general, no hay inconveniente en que se publicite la audiencia, sin perjuicio de lo que va a ocurrir en la audiencia posterior seguramente. En esos términos también se autorizó la transmisión, señor defensor. Gracias. Señor fiscal, le pido entonces de cuenta de los antecedentes de la detención del imputado.
Gracias, señoría. Efectivamente, el diputado don Hugo Humberto Bustamante Pérez fue detenido el día de ayer en virtud de la orden judicial librada por vuestra señoría, que se solicitó en el siguiente contexto. Durante la mañana del día de ayer, que corresponde al jueves 6 de agosto, la Brigada Criminalística y Brigada de Homicidios, que estaba trabajando en la indagación de esta causa, dio con el paradero del imputado y quien era su conviviente, doña Denise Alicia Llanos Lascano, en el sector del embalse Yiu en la comuna de Limache. Dieron con la ubicación de aquellos, de ambas personas, por cuanto eran requeridos para solicitar sus declaraciones a la luz de los antecedentes que se venían acumulando en la indagación que se inicia a propósito de la desaparición de la joven que voy a identificar con las iniciales ADCL. En ese contexto, entonces, una vez ubicados en el sector que indico, son trasladados hasta la Brigada Criminalística de Limache, y en ese lugar, ante la presencia de la fiscal jefe de Villa Alemana, doña María José Bowen, se dispone, accede a prestar declaración doña Denise Alicia Llanos Lascano en calidad de testigo, y entrega la versión de los hechos que a su turno a ella le transmitió el imputado, y que daba cuenta de que él había dado muerte a la menor ADCL, a la joven ADCL, el día 29 de julio pasado, en circunstancias que ingresó al hogar que ambos compartían, y que luego, según el propio relato del imputado, de darle muerte, procedió a desmembrarla y enterrarla en un forado que él mismo realiza al interior de su casa-habitación, en concreto en el sector del living, ubicándola en 3 contenedores plásticos que sepulta en dicho forado. De acuerdo a esos antecedentes, entonces, la fiscal Bowen requirió de vuestra señoría una orden de entrada y registro a este domicilio del imputado y de su conviviente, ubicado en Covadonga 641, Peña Blanca, Villa Alemana, y se otorgó esa orden de ingreso. Se traslada entonces hacia el lugar, personal también de la Policía de Investigaciones, y verifica la existencia, con estos antecedentes proporcionados, del cuerpo de la joven ADCL. Con esa información, la fiscal Bowen requiere a vuestra señoría una orden de detención respecto del imputado Bustamante Pérez, que, de acuerdo a como consta en los antecedentes de la carpeta de investigación, es requerida verbalmente, la constancia, el registro de aquella orden verbal consta en correo electrónico que remite la fiscal a las 15:22 horas, en la que da cuenta, a las 13:26, primero da cuenta de la forma en que su señoría otorgó la orden de entrada y registro, y luego, en correo de 15:22, da cuenta que se ordenó por vuestra señoría a las 14:50 la detención del imputado Bustamante Pérez. De acuerdo a ello, entonces, se materializa la detención del imputado, que se encontraba en dependencias de la Brigada Criminalística, que ya he mencionado, y queda entonces a disposición de las actuaciones siguientes de la causa. Esas son las circunstancias, señoría. Doy la palabra a la defensa. Gracias, señoría. Señoría, como lo ha relatado la fiscal, efectivamente hay una orden de detención. No es sabido que la detención no se da por una situación de flagrancia, en los términos del artículo 130, digamos, se da a propósito de una orden de detención emanada del Tribunal de su señoría. Pero lo concreto es que hay una serie de diligencias anteriores a propósito de esta investigación formalizada, corriente desde aproximadamente el 29 de julio del presente año, que también da cuenta de una serie de autorizaciones judiciales que fueron emanadas por el tribunal. A propósito de esas autorizaciones judiciales, bueno, y rescatando lo que ya ha hecho mención mi colega defensor, a propósito de la tarea, digamos, que se nos encomienda hoy
a mediodía en revisión de antecedentes que, si bien no llevan no son superiores a 10 días, pero con bastantes diligencias que se han ejecutado por parte se han instruido por parte de la Fiscalía y se han ido levantando por parte de las policías. Y en ese sentido, si bien se cuentan con registro, con constancia en los términos del artículo 9, inciso 3 del Código Procesal Penal, lo concreto es que respecto de los fundamentos que sirven de basamento y argumentos para poder otorgar estas órdenes judiciales en cuanto a incautación y registros de teléfono, a propósito no tan solo del imputado, sino también de la madre de la víctima, y también posteriormente exámenes corporales que se tomaron a los padres. Son derechos que nos vamos a reservar por ahora para instancias procesales posteriores, especialmente sin ello ser, digamos, un listado taxativo, el artículo 276 del Código Procesal Penal. Seguramente, y ya como lo ha adelantado la Fiscalía, se van a alzar alegaciones a propósito de medidas cautelares el día lunes, momento en que también estaremos seguramente en condiciones y teniendo presente el contexto y cómo hemos, digamos, asumido esta defensa técnica para poder precisar y aclarar con mayor detalle cuáles son, a nuestro juicio, digamos, los puntos que hay que resaltar respecto de esta investigación en torno a la intervención que supuestamente habría tenido el imputado y en relación a su participación. Eso es todo, señoría. Muy bien, se va a tener presente entonces lo informado por la defensa. En todo caso, el tribunal está consciente, ¿no es cierto?, de, por motivos que son ajenos, ¿no es cierto?, a la voluntad de todos los intervinientes, se produce esta situación que la Defensoría Penal Pública tiene que obligatoriamente asumir. Alrededor de las 12 del día está en la defensa y el tribunal entiende efectivamente lo que ha ocurrido y, en todo caso, agradece, ¿no es cierto?, la buena disposición de la Defensoría en cuanto a agilizar, ¿no es cierto?, y realizar las actuaciones necesarias para poder realizar esta audiencia en la forma correspondiente. Señor fiscal, le doy la palabra. Gracias. Solicito, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 132, inciso 3 del Código Procesal Penal, que se decrete la ampliación de la detención del imputado Bustamante Pérez, en atención a que en este momento la Fiscalía no está en condiciones de formalizar la investigación en su contra, por cuanto se está trabajando en diligencias urgentes y muy pertinentes, de modo de establecer de manera fehaciente las circunstancias en las que tuvieron lugar los hechos, establecer con claridad la causa de muerte de la víctima, todos antecedentes los cuales esperamos contar para formalizar la investigación, como digo, oportunamente, para lo cual requiero de vuestra señoría el plazo máximo de 3 días. Muy bien, voy a dar traslado entonces a don Andrés Lagos. Señoría, esta parte seguirá lo señalado por la señora fiscal. Entendemos también que debido a que el cuerpo fue hallado recién el día de ayer, queda muchas diligencias pendientes y por lo tanto parece un plazo razonable para llevar a cabo la formalización del imputado. Muy bien, respecto a don Patricio Olivares. Gracias, magistrado. Encontramos totalmente pertinente. Señoría, disculpe antes de que le pido a don Dagoberto esperar el orden de los querellantes y le doy la palabra. Es que voy a objetar la intervención del señor Olivares. Fue lo que señoría, para aclararlo al señor defensor, si me permite. A ver, no, me permiten a mí. Lo que pasa, el abogado presentó querella y solicitó autorización para presentarse como agente oficioso. Y él tiene que ratificar, y si le doy un plazo para ratificar su presencia, su calidad de interviniente. ¿Y rendió fianza, su señoría? Exacto, eso iba a preguntar, señoría. A ver, por la premura de la... A ver, no ha rendido fianza. Si la Defensoría Penal lo solicita, podemos establecer algún mecanismo, o yo no sé si don Patricio Olivares, entiendo que en forma excepcional usted comparece como agente oficioso. ¿Cuál es en la medida, cuál va a ser el plazo que usted va a acompañar el mandato respectivo?
El tribunal otorgó un plazo prudente de 5 días para que mi representado pueda comparecer a otorgar patrocinio y poder. Le dejo de relieve dos cosas a los señores defensores. Aquí estamos en presencia de un crimen donde a un padre le arrebataron la propiedad. O sea, no tendrá consideraciones jurídicas, pero entiende que la persona en el estado actualmente se encuentra, está imposibilitada y más ni siquiera quiso participar de esta audiencia. Es más, hoy día yo tomo contacto con él a las 19 horas para comenzarle a explicar en qué consiste todo esto y cada una de las actuaciones que prosiguen, porque está en blanco. Es más, en el texto de la querella, colega, cuando se nos notifican, se informan ampliamente cuáles son todos y cada uno de los motivos. Es más, el tribunal resolvió al magistrado que en el plazo prudencial de 5 días se va a ratificar el patrocinio y poder, y es lo que autoriza el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil. Es más, en caso urgente está autorizado. A mayor abundamiento, este mismo tribunal en otras causas también ha acogido esta figura. No entiendo cuál sea el inconveniente, sin perjuicio de eso, su señoría, lo dejo a criterio vuestro cuál sería la medida, pero entiendo que con el plazo de 5 días prudencialmente, el día lunes ya tendría que estar saneado el asunto del patrocinio y poder para tranquilidad de los señores defensores públicos. A ver, don Dagoberto Pastén, ¿desea decir algo más? Es que, magistrado, la pregunta era en relación a la primera consulta que se le hizo a su señoría, porque entendía que habían querellantes y el señor se presentó como representante. Entonces ya era la pregunta era, ¿había querella y en qué calidad comparecía? Y respecto Sí, a los demás... hay una querella presentada y en virtud de ello se pidió en todo caso al abogado que ratifique en tiempo y forma el patrocinio, entendiendo en todo caso las circunstancias, especialmente el hecho que estamos bajo una pandemia y las dificultades de las personas muchas veces para desplazarse o para hacer trámites notariales, y en deferencia que se trata del padre, que en realidad es el único pariente directo de la menor que está como querellante, que el tribunal le otorgó este plazo en forma excepcional. Ok, entonces, su señoría, hay una querella presentada, el colega comparece como agente oficioso, y su señoría ya resolvió la forma de resolver esa agencia, en realidad yo no tengo mucho más que decir. Mi primera pregunta era si había querella y la hay. Actúa como agente oficioso y usted le dio un plazo. Por lo tanto, estaremos a esa resolución que ya dictó, que yo, por supuesto, desconocía. Todavía desconoce. Porque ninguna me ha sido notificada. Entonces, entenderá el colega que mi aprehensión dice relación con el desconocimiento procesal, porque no han sido notificadas. Ahora lo comprendo plenamente, don Dagoberto. No tenía antecedentes que no habían sido notificados. Como tuvimos este intervalo, porque a mí el proveedor de la querella me llegó aproximadamente a las 13 horas. Como ustedes ya estaban trabajando, pensé que le había llegado, así que... Pero puede haber un desfase en ese... Exacto, pero netamente eso, de aquí al lunes deberíamos ya coordinar con el funcionario de turno para poder por medio electrónico al menos ratificar la actuación como agente oficioso de este abogado. Muy bien, me parece correcto la resolución entonces, su señoría. Muy bien. Perfecto. A ver, don Patricio Olivares, no recuerdo si con toda la discusión si alcanzamos a consultarle a usted respecto de la ampliación. ¿Tiene algo que señalar? Su señoría, me adhiero plenamente a lo solicitado por el Ministerio Público, porque da la envergadura de la investigación que se está llevando a cabo, el número de recursos humanos que ha sido implementado y la mecánica y los hechos que obviamente han sido al menos de conocimiento público de cómo ocurrió el homicidio de esta menor, claramente hace necesario que se realicen todas las diligencias tendientes a efectuar de forma buena la formalización y con todo y cada uno de los antecedentes que permitan establecer una buena comunicación de cargo al imputado. Así que me adhiero plenamente. Don Roberto Vázquez. Señoría, esta parte se allana a la solicitud del Ministerio Público, toda vez que, por lo prematuro del proceso, claramente la Fiscalía requiere más antecedentes para formalizar en una fecha próxima que el Tribunal designe. Y quiero aprovechar mi intervención por un tema de economía procesal también, magistrada, si me permite, para solicitar que estos autos se eleven inmediatamente a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, a la Comisión de Libertad Condicional, para que dicho Ilustrísimo Tribunal revoque el beneficio obtenido en el año 2016 por parte del imputado. Eso es todo, magistrado. Doña Consuelo Lagos. Gracias, señoría. Bueno, conforme a la solicitud que ha efectuado la Fiscalía, quienes aducen motivos suficientes para entender que existen diligencias pendientes que hace meritorio ampliar la detención del imputado, esta parte viene en añadir a la solicitud del Ministerio Público para que con todos los antecedentes suficientes de la investigación se pueda realizar la respectiva formalización en tiempo y forma. Muy bien, y doña Patricia Muñoz.
Gracias, señoría. En primer término, hacer presente que desafortunadamente aún no tenemos copia de la carpeta de investigación que hemos solicitado, por lo tanto no tenemos antecedentes más que la indicación que, por cierto, hacemos fe de la fiscal regional en términos de lo que se encuentra pendiente, y en ese sentido nos allanamos a su petición y adherimos a ella, solicitando sí que, conociendo que se ha remitido por correo electrónico la copia a la defensa, se pueda remitir también a esta querellante para poder conocer los antecedentes de juicio y con ello poder ejercer las atribuciones legales que como interviniente les son propias a esta institución en la audiencia de formalización. Muy bien. Y la Defensoría Penal Pública, les doy la intervención respecto a esta ampliación. Señoría, voy a tomar las palabras realizadas por el querellante don Roberto Vázquez. Efectivamente estamos en una etapa bastante prematura del proceso, pero lo cierto es que la Fiscalía ha determinado con alguna mediana claridad de que alguna intervención en el hecho y participación tendría nuestro imputado respecto de estos hechos. Ahora lo cierto es que, sin embargo, igual pide la ampliación de la detención. La defensa no va a hacer mayor oposición, pero en este punto quiero hacer presente lo siguiente. La entrevista se ha dado con algunas complicaciones propias, digamos, de los resguardos que Policía de Investigación ha tomado respecto del imputado, y no hemos podido, quizás como hubiésemos querido, poder entrevistarlo, de tal modo que estos días sin duda nos van a permitir quizás profundizar en ese aspecto. En cuanto también adelantó algo el querellante Roberto Vázquez a propósito de también indagar cuál es el estado y la situación de la libertad condicional del imputado, y para eso también, si su señoría estima bien, habría que indagar a propósito de un informe de Gendarmería de Chile. Y finalmente quiero hacer presente, como se dijo en un inicio, el imputado en un primer momento designó un abogado defensor particular de su confianza. Nos ha comunicado en esta breve entrevista que hay documentos que tienen que ver con factores de inimputabilidad en el imputado, que están en poder de este abogado, pero para contar con ellos oportunamente en la audiencia del día lunes estimamos conducente poder oficiar para que a la mayor brevedad posible el Hospital del Salvador de Valparaíso pueda remitir la ficha clínica y todos los antecedentes que se estimen necesario comunicar al tribunal para efectos de eventualmente abrir debate sobre alguna causal del artículo 10, número 1 del Código Penal. Esas son las alegaciones de la defensa, señoría. Muy bien. Entonces, resolviendo la petición de la Fiscalía respecto a esta ampliación de la detención, de manera que se pueda formalizar en una fecha posterior al día de hoy, el tribunal resuelve teniendo en consideración, ¿no es cierto?, que es un hecho público notorio que recién el día de ayer fue encontrado el cuerpo de la menor que se encontraba desaparecida, ¿no es cierto?, que es necesario hacer las pericias del caso, y que en definitiva resulta pertinente y prudente que para una adecuada formalización y para contar con todos los antecedentes técnicos y los peritajes, a lo menos con un carácter de preliminar, se debe aceptar la petición de la Fiscalía en cuanto a ampliar el periodo de detención del imputado. Por lo tanto, el tribunal establece que la audiencia de formalización va a ser el día lunes próximo a las 9 horas. Además, va a dar lugar a la petición del abogado querellante, don Roberto Vázquez, para oficiar a la Comisión de Libertad Condicional para que se resuelva lo que en derecho corresponda respecto de lo solicitado por el abogado querellante, y también dando lugar a la petición de la defensa, va a solicitar la ficha clínica del imputado al Hospital Salvador. Dejo constancia además que en forma previa en desarrollo de esta audiencia, para ser bien transparente, don Mauricio Ortega Maureira, capitán jefe operativo regional de Gendarmería de Chile, mediante correo electrónico informó que en definitiva señalaba que actualmente el complejo penitenciario de Valparaíso no cuenta con un módulo de aislamiento dado el carácter de connotación pública de este caso,
y solicitaba al tribunal que el imputado ingresara a la unidad especial, de la cárcel de alta seguridad en Santiago. No sé si la defensa quiere decir algo respecto a este punto. La verdad que en general es resorte gendarmería la determinación del lugar de reclusión, pero de todas maneras quiero explicar esto públicamente y dar el traslado a la defensa. Sí, magistrado, la época en que vivimos actualmente de pandemia nos ha obligado a todos en el sistema procesal penal a realizar la audiencia por este sistema de videoconferencia, así como también las entrevistas que nosotros tenemos con las personas privadas de libertad por videoconferencia. En ese sentido, entendemos que si la seguridad de nuestros representados se puede garantizar de mejor manera en el lugar que sugiere Gendarmería, siempre y cuando no se afecte el contacto directo entre nosotros y nuestros representados, no tendríamos ninguna objeción. Cosa distinta será en el futuro, cuando ya se puedan realizar las audiencias presenciales y los contactos entre los defensores y nuestros representados de manera presencial, porque allí sí existirá algún inconveniente por la distancia geográfica que existe entre el tribunal y Santiago. Así que por la situación actual no nos oponemos a lo que se ha sugerido. Muy bien, como ya señalé, esto no es una decisión del tribunal porque ya lo ha resuelto la última Corte Suprema en cuanto es necesario que sea Gendarmería, que es el organismo técnico que determine el lugar donde debe permanecer una persona recluida, y en este caso ha hecho esta sugerencia al tribunal en base a la connotación pública del caso y también a la situación de pandemia, porque es bien conocido por todos los intervinientes que actualmente, dado el número de módulos que está en cuarentena, el ingreso del imputado al módulo podría ser imposible la realización de la audiencia del día lunes. Y por ello el tribunal va a dar lugar y la orden de ingreso va a ser entonces para la unidad especial de alta seguridad en la ciudad de Santiago. Muy bien, entiendo que esas son todas las peticiones del día de hoy, por la Fiscalía y la de... ¿Sí? Sí, solo se me permite para hacer una referencia que en razón de lo que había sostenido de la copia de la carpeta, por un error del correo electrónico no me había llegado de la persona que la mandó desde la Fiscalía. Entonces quiero hacer ver eso para reconocer que el Ministerio Público sí había hecho la gestión, solo que consignaron mal mi correo para que no quede una Bueno, creo que también el plazo que hemos establecido va a permitir a los intervinientes, ¿no es cierto?, tener un conocimiento acabado de los antecedentes de la carpeta para una mejor desarrollo de la audiencia de formalización. Magistrado, si me permite, ¿sí?, antes de terminar, dos cosas. Primero, ratificar la solicitud de que puedan enviarnos las querellas y respectivas resoluciones de sus proveídos para discutirlo, porque lo voy a plantear en la audiencia del día lunes que se ha fijado, que no recuerdo para qué hora se fijó. En todo caso, a lo mejor algunas peticiones podrían hacerse por escrito respecto de las querellas. Ya, a través de una reposición, por lo tanto. Sí, para no tampoco alterar los plazos, porque puede ser que algunos de los querellantes ya estaban notificados antes, y si quiere plantear una incidencia sería importante también que, dados los plazos que están establecidos para la reposición, también que se hiciera en tiempo y forma. Ya, y lo otro es, lo más probable que ya el Ministerio Público haya diligenciado las copias a todos los intervinientes, pero si no lo han hecho, salvo la señora querellante de la Defensoría de la Niñez, yo le sugeriría que no remitieran copia a los demás querellantes hasta que no se resuelva su legitimidad para actuar en esta causa. Esto es antes del lunes de la próxima semana. Eso es todo. Bueno, eso lo resolverá la fiscal. Ponemos término a la presente audiencia.